Capítulo 9. Prueba de admisión. En el momento en que el suelo desapareció y fueron absorbidos por la sombra, Jingwoo miró a Cha Ain caer prácticamente al mismo tiempo. Como pensaba, su sospecha era correcta. Se había estado preguntando si la habilidad, intercambio de sombras, funcionaba de esa manera y tenía razón, era una puerta. Su teoría se había demostrado correcta cuando Cha Ain atravesó la sombra a su lado. La entrada se genera bajo mis pies y la salida son las coordenadas del destino. Por supuesto, esas coordenadas coincidían con la ubicación de un soldado de las sombras. A pesar de que había una limitación de tiempo de 3 horas para volver a utilizarla, todavía podía crear una puerta con esa habilidad. Si quisiera, le sería posible viajar a la otra punta del planeta cada 3 horas. Jingwoo tragó inconscientemente su saliva, pero su aturdimiento solo duró un breve instante de tiempo. La oscuridad en la que estaba sumergido desapareció y los dos se encontraban en el gimnasio de la asociación. La última vez que había estado allí, Jingwoo había dejado una sombra por si en el futuro tenía que acudir a la asociación de manera urgente. Tac, 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 tac. El sistema de iluminación automático detectó la energía mágica y encendió las bombillas, una tras otra, iluminando el interior del gimnasio. Cha Ain abrió los ojos después de sentir el brillo a través de sus párpados cerrados. ¿Cómo? Abrió los ojos y fue incapaz de ocultar su asombro. Sentía que no había pasado ni un segundo, pero ya se encontraba en un entorno completamente diferente. ¿Cómo es posible? Nunca había escuchado que existiera una habilidad como esta. Cha Ain miró a su alrededor con completo asombro antes de volver a mirar a Jingwoo. Se notaba que había muchas cosas que quería preguntar, pero al final fue incapaz de abrir los labios para expresarlas. Lo primero era que ni siquiera sabía cómo comenzar a preguntar y lo segundo era que se encontraba demasiado cerca para tener una conversación civilizada. Ahora es seguro, dijo Jingwoo agarrando con cuidado su muñeca y desenvolviendo el brazo que tenía alrededor de su cintura. Ya no tienes que agarrarte a mí. Sí es. Cha Ain se frotó ligeramente la muñeca que Jingwoo acababa de agarrar y asintió en silencio con la cabeza. Comencemos. Jingwoo salió de la esquina donde se escondía el soldado de las sombras y se dirigió hacia el centro del gimnasio. Sí, contestó Ain caminando detrás de él, solo para recordar que había dejado su espada en el coche. Aunque un arma era una herramienta indispensable para su profesión, sería bastante grosero visitar la oficina de otra persona completamente armada. Me dejé mi arma en el coche, dijo Cha Ain. Oh, ¿te refieres a ese pico? Ya sabes, el que usabas en la mazmorra de Rangua con los altos Orcos. Tan pronto como recordó ese pequeño detalle, que había querido olvidar, su rostro se enrojeció con fuerza. No, mi arma es, comenzó a decir, pero se dio cuenta de que Jingwoo se estaba riendo en su interior y que le estaba tomando el pelo. Solo bromeaba, dijo Jingwoo agitando la mano, después de ver su cara enrojecida. Sin embargo, era hora de dejar las bromas. ¿Qué hago? Aunque iba a llamar a un soldado sombra con el que Cha Ain no podía ganar, aunque tuviera su arma, no quería que terminara lastimada. Está bien. La mirada de Cha Ain se dirigió hacia el almacén ubicado dentro del gimnasio. En ese almacén hay armas que se pueden coger prestadas. Los ojos de Jingwoo brillaron después de aprender algo nuevo. Cha Ain se acercó al almacén y deslizó verticalmente su permiso de cazador en la cerradura electrónica que se encontraba a un costado de la puerta. La puerta del almacén se abrió automáticamente. Dentro había una hilera de armas de repuesto que no tenían mala pinta. Desde su posición, Jingwoo quedó impresionado por la preparación de la asociación de cazadores. Había una instalación como esa en la asociación. Siempre se preguntó a dónde iba la gran cantidad de impuestos que tenían que pagar los cazadores, pero parecía que no se les estaba dando un mal uso. Cha Ain revisó los objetos que tenía delante antes de recoger una espada con una longitud similar a la que usaba siempre. Al terminar, salió del almacén. Estoy lista. ¿Está bien? No es una espada que hayas usado antes, ¿no se te hará raro? Cha Ain sacudió la cabeza. El arma no importa. Después de todo, a los monstruos les da igual qué tipo de arma empuñan los cazadores cuando luchan contra nosotros. Eran unas palabras razonables. Jingwoo era de la misma opinión, por lo que no discutió con ella. Por lo menos, encontró su franqueza bastante agradable. Solo me queda llamar al soldado sombra. Como para demostrar que ya estaba preparada, una aura aguda y penetrante salió de su interior. Contra alguien como ella, cualquier soldado regular sería cortado en pedazos en muy poco tiempo. Por eso, sacó la mejor carta que tenía en sus manos. Surge. Una sombra negra se separó de la sombra de Jingwoo y se alejó un par de pasos. Entonces, un caballero negro se elevó desde la sombra inmóvil. Llevaba una armadura y un casco negro oscuro, como el azabache. Un penacho de plumas rojo salía de su casco y bajaba hasta su cintura. El mejor soldado de las sombras que usaba una espada, a Ygritte. Le dije que convocaría al más poderoso, pero al principio se había planteado llamar a Beru, pero pensó que sería demasiado. Antes de convertirse en un soldado de las sombras había sido una criatura aterradora que casi ahogó al equipo coreano en un pozo de absoluto terror. Además, Cha Ain casi llegó a morir por su ataque. Jingwoo sería incapaz de sacar a Beru si consideraba la posible conmoción mental que podía volver a sufrir. En cuanto a colmillo, podía terminar destruyendo todo el gimnasio, así que había sido excluido. Solo quedaba a Ygritte. Tienes que ser tú.
Jinwoo sabía que no había tomado una mala decisión cuando vio los anchos hombros y la confiable espalda de Aigrit. Señor Sang. Jinwoo desvió su mirada hacia Cha Ain. ¿Cuáles son las condiciones para conseguir la victoria o la derrota? Su confianza comenzó a vacilar cuando notó su tono de voz, era algo que congelaría el corazón de cualquiera que pudiera escucharlo. Jinwoo reflexionó un poco antes de responder. O mi invocación es destruida o la cazadora Cha admite la derrota. Cha Ain asintió brevemente con la cabeza. A continuación, desenvainó la espada que había cogido del almacén. El aura que emanaba de su cuerpo era algo increíble, a pesar de que solo estaba empuñando una simple espada mágica, de esas que se podían encontrar en cualquier parte. Definitivamente es fuerte. Jinwoo podía sentirlo. El aura que emitía una vez que había decidido ponerse seria, definitivamente era adecuada para la mujer clasificada como una de las mejores cazadoras de rango S. Aigrit también desenvainó su espada. De hecho, ahora sostenía una espada larga en cada una de sus manos. Pero incluso entonces, Jinwoo no pudo evitar pensar que Aigrit sería derrotado por ella. Espera. ¿No dijo que el arma no importa? Pensó tras darse cuenta de un pequeño detalle. Una sonrisa apareció en sus labios cuando le pidió un pequeño favor. ¿Puedes darte la vuelta un momento? Cha Ain inclinó la cabeza y, a continuación, se dio la vuelta en silencio. En ese momento, Jinwoo sacó la espada larga del monarca demoníaco del almacén y la colocó en las manos de Aigrit. Usa esto. En otras palabras, si no le importaba cuál era su arma, no podía importarle qué arma usaba el enemigo. Por el contrario, cuando recibió la espada de su soberano, Aigrit intentó arrodillarse para expresar su profunda gratitud. No tienes que ser tan ceremonioso. Pensó Jinwoo, deteniéndolo rápidamente. Si tan solo Hierro fuera capaz de actuar como la mitad de la actitud de Aigrit. En cualquier caso, todo estaba listo, todo listo. Dijo Jinwoo, volviendo a llamar a Ain. Pero cuando se dio la vuelta, se fijó en que ahora Aigrit sostenía una espada que crujía con arcos eléctricos de color azul. Con toda claridad podía notar que no era lo que estaba sosteniendo hacía tan solo un minuto. ¿Te parece bien si comenzamos? Preguntó Jinwoo, fingiendo que no se daba cuenta de nada. Sí, respondió Cha Ain mostrándose de acuerdo, aunque con una expresión de ligero disgusto. Está bien, comenzad. Nada más dar la señal del comienzo, Aigrit balanceó la espada larga del monarca demoníaco para activar su habilidad pasiva y usarla como ataque inicial. Flash. Un rayo azul voló en línea recta hacia Cha Ain. Ella se estremeció por un breve instante, pero luego, con la agilidad de un gato, dobló la parte superior de su cuerpo hacia atrás y evadió el rayo. Chip dis. El punto de la pared del gimnasio donde había golpeado el rayo terminó ennegrecido. BRRR. La fulminante mirada de Cha Ain se volvió hacia Jinwoo, pero este desvió su mirada a lo lejos, fingiendo no darse cuenta de nada. En silencio, Ain agarró la espada con ambas manos. En ese momento, Aigrit corrió hacia ella a una velocidad aterradora, obedeciendo la orden de su soberano de derribarla. Sin embargo, ella también avanzó hacia adelante sin pestañear. La oficina del presidente de la asociación estaba ubicada en el último piso del edificio principal. Desde allí, no solo podía ver el resto de edificios del complejo, sino que también podía observar el paisaje que había a su alrededor. Gogune se encontraba en medio de hacer un informe cuando su mirada se dirigió de forma brusca hacia la ventana. No debería haber nadie dentro del gimnasio, pero todo el edificio se acababa de iluminar. Inclinando la cabeza, levantó el teléfono para hablar con su asistente. Sí, señor presidente. ¿Quién ha reservado el gimnasio hoy? Lo acabo de comprobar y nadie lo ha reservado para hoy. Sí. Gogune cubrió el receptor del teléfono con las manos por un instante mientras miraba hacia el gimnasio y reorganizaba sus pensamientos. A continuación, volvió a hablar con su asistente. ¿Puedes conectar las pantallas del sistema de vigilancia del gimnasio a mi oficina? Por supuesto, señor presidente. Poco después, la señal de la emisión en directo se mostró en el televisor gigante que ocupaba la pared de su oficina. En él se podía ver a Sang Jinwoo y a Cha Ain abrazándose dentro del gimnasio. Sorprendido, Gogami tosió apresuradamente para aclararse la garganta. Los miró una y otra vez, pero definitivamente eran ellos dos. A continuación, sonrió. ¿Esos dos tienen ese tipo de relación? Recordaba cómo, cuando la cazadora Cha abrió los ojos en el helicóptero, lo primero que hizo al recuperar la conciencia fue preguntar por Sang Jinwoo. No me di cuenta de nada. Una sonrisa de satisfacción se extendió por el rostro de Gogami mientras miraba a los dos jóvenes en la pantalla del televisor. Ambos habían solicitado que su información personal fuera protegida tan pronto como obtuvieron su permiso como cazadores de rango S. Pero, por azares del destino, los dos eran ampliamente conocidos por toda la sociedad coreana. Por lo que podía ver, el único sitio donde esas dos personas podrían pasar un momento tranquilo juntos sería en el gimnasio, después de la hora de cierre. Pero nunca imaginó que podrían elegir una cita como esta en vez de hacer como los jóvenes de estos días. ¡Qué cita tan maravillosa y saludable! Gogune sacudió la cabeza con una cálida sonrisa. Ser joven es realmente maravilloso. Pensó mientras volvía a estirar su mano hacia el teléfono. Lo siento, pero, ¿puedes apagar todo el circuito de videovigilancia del gimnasio, señor? Pero. Solo regístralo como día de mantenimiento. Entendido, señor.
Tan pronto como Gogane colgó el teléfono, la pantalla gigante de su oficina, que también estaba conectada al sistema de vigilancia, se apagó. Echó un último vistazo hacia el gimnasio a través de la ventana y volvió a revisar los documentos con una sonrisa grabada en sus labios. Pero entonces... la superficie de su vaso de agua se sacudió suavemente por la ligera vibración que vino del gimnasio. Gunee no se molestó en mirar al gimnasio y se quedó quieto, simplemente sonriendo. De hecho, ser joven es lo mejor. Jingwoo masajeó su dolorida frente, parecía que había subestimado las habilidades reales de Cha-Ain. Aunque Aigrit había sido fortalecido por la espada larga del monarca demoníaco, al final no había sido capaz de manejarla. Justo después de que el brazo izquierdo de Aigrit saliera volando, Jingwoo terminó el combate. Aunque sabía que era posible regenerarlo, no podía soportar ver a sus soldados ser destruidos. Ain exhaló con fuerza para deshacerse de la agitación en su respiración. Su cuerpo estaba empapado de sudor, demostrando que su oponente había sido más duro de lo esperado. Sus delgados dedos blancos limpiaron las pequeñas gotas de sudor que se formaban en su frente. Jingwoo la miró con una expresión triste, aceptando en su interior la derrota y retiró a Aigrit. He perdido. Dios. Aigrit regresó a su sombra. No. Por favor, este no cuenta. Dijo Cha-Ain directamente, sin dejar que sus manos soltasen la espada. No comprendía qué estaba pasando. ¿No dijiste que sacarías la invocación más poderosa? Explicó Ain mientras se acercaba y se quedaba a un paso de Jingwoo. ¿Esta era tu mejor invocación? No estaba tratando de hacer una pregunta, sino que parecía que solo estaba intentando confirmar algo que estaba claro. Jingwoo sacudió la cabeza en silencio y, como si ya lo hubiera esperado, Cha-Ain continuó hablando. Por favor, llama a tu invocación más poderosa. Acordamos hacerlo desde el principio. Pero, puedes lastimarte. Está bien. Quiero pelear una vez más. Los ojos de Jingwoo se abrieron de golpe. ¿Lo sabías? He visto el video. Contestó mientras asentía con la cabeza. Había visto el video de la incursión protagonizada por Jingwoo varias veces. El monstruo gigante que aparecía en las imágenes era el mismo que recordaba haber visto disparando un pilar de llamas. Esa criatura era el chamán alto orco, el jefe de la mazmorra de rango A. ¿Estoy en lo correcto? Si eso era verdad, la hormiga que había cazado también se había convertido en una criatura bajo sus órdenes. Desde el principio, su elección era pasar la prueba luchando contra esa hormiga. No tiene sentido una victoria como esta. Quería derrotar a la criatura que usaba los poderes del rey hormiga, y así lograr que Jingwoo reconociera su verdadero valor. Beru. Dijo Jingwoo después de reflexionar, mientras asentía con la cabeza. De inmediato, un soldado sombra apareció con todo su cuerpo rodeado de un humo negro a su espalda. Cha-Ain saltó instintivamente hacia atrás y creó cierta distancia tan pronto como vio la aparición de Beru. Ya fuera en el pasado o ahora, seguía teniendo un aura horrible. ¿De verdad está bien? Preguntó Jingwoo mirándola a la cara, preocupado. Aunque Beru se había debilitado en comparación con cuando estaba vivo, este tipo era originalmente un arma asesina, nacida únicamente con el propósito de eliminar cazadores. Los labios de Cha-Ain se apretaron formando una línea recta, mientras asentía con la cabeza. Beru la observó en silencio durante un rato, antes de bajar la cabeza para susurrarle una pregunta a Jingwoo. Oh, mi rey, ¿cómo debería tratar con esta hembra? Viendo que Ain no reaccionaba a sus palabras, no debía de ser capaz de escuchar lo que estaba diciendo. Derrótala sin herirla, como ordenes. El soldado sombra, el antiguo rey de las hormigas, se volvió hacia la mujer guerrera, que estaba completamente tensa. Gluck Cha-Ain tragó saliva. Sintió que se le ponía la piel de gallina por la enorme cantidad de energía mágica emitida por su oponente. ¿Sang peleó contra una criatura como esta y ganó? Los ojos que no habían mostrado ningún signo de vacilación en la lucha contra Aigrit, ahora temblaban sin parar. Enfrente, Beru terminó con las preparaciones necesarias para cumplir la orden de su soberano y dio un poderoso chillido. Unas garras parecidas a cuchillas comenzaron a extenderse desde las yemas de sus dedos, pero Jingwoo, que estaba a su lado, le lanzó una mirada penetrante. «¡Ey, retrae las garras!». Tan pronto como escuchó la orden, retiró sus uñas. Al mismo tiempo, Jingwoo le recordó la orden una vez más. «Si lastimas a esa mujer, no será bueno para ti. Seguiré tu voluntad». Solo después de escuchar esa confirmación, Jingwoo anunció el inicio del enfrentamiento. «Comenzad». Beru fue el primero en hacer un movimiento. Su soberano le había dado una sola orden. Derrota al enemigo sin lastimarlo. Beru era lo mejor de su especie y, por tanto, sabía cuál era el mejor método para cumplir esa orden a la perfección. Hacer que el oponente perdiera la voluntad de pelear, imprimiendo en su mente, con total claridad, cuál era la diferencia de poder. ¡Paf! Tan pronto como se movió, Beru apareció ante sus ojos y se situó frente a su nariz. Cha-Ain estaba asombrada de la velocidad de Beru pero, activando su instinto animal, lanzó su espada hacia el oponente. Decenas de golpes se sucedieron uno detrás de otro. Sin embargo, Beru se quedó quieto y evadió todos los ataques sin dar un solo paso. Eran movimientos precisos, que eliminaban cualquier tipo de movimiento innecesario. Era tan rápido que dejaba atrás imágenes residuales. Esta era la demostración de la brecha que existía entre sus poderes. De ninguna manera. Pensó Cha-Ain mientras sus ojos temblaban cada vez que fallaba.
¿Puede evitar todos mis ataques a tan poca distancia sin mover sus piernas? Una vez más. Apuntó al cuello de su oponente y balanceó su arma, pero la criatura lo evadió inclinándose ligeramente hacia atrás. No importaba cuántas veces cambiase de dirección, su oponente lo esquivaba todo con facilidad. ¿Cómo? Este monstruo ni siquiera estaba vivo. Esta cosa era una invocación que tomaba prestados los poderes de un monstruo muerto, era imposible que fuera tan fuerte. San puede controlar estas invocaciones a su antojo. En medio de pequeños temblores producidos por el miedo, sus movimientos comenzaron a ralentizarse y Beru aprovechó esa oportunidad para golpear su espalda con el dorso de la mano. A continuación, colocó su cabeza a un palmo de sus ojos. Chahen se congeló cuando el hedor de la muerte le golpeó la cara. Se acabó. Cuando esa enorme mandíbula entró dentro de su mirada, se quedó sin aliento. Sin embargo, en lugar de aplastar su cabeza y cerrar sus fauces, decidió dar un terrible rugido justo enfrente de su nariz. Y Chaen salió volando por la presión mágica. Jingwo frunció el ceño al verlo. De hecho, no había forma de disfrutar de la imagen de alguien siendo golpeado de forma unilateral. Sin embargo, se levantó de nuevo y volvió a agarrar su espada. No tenía la intención de rendirse. Jingwo sonrió. ¿Qué está tratando de hacer? La cazadora que conocía no era alguien que no fuera capaz de aceptar la diferencia de poder. Sobre todo, después de confirmar la verdad con sus propios ojos. No es tan imprudente como para seguir peleando ahora que conoce la diferencia de nivel. En lo único que podía pensar era que todavía tenía un as bajo la manga. Sea lo que sea, espero que no tome una mala decisión. Jingwo estaba mentalmente vinculado a Beru, por lo que podía sentir que su soldado estaba reprimiendo su intención de matar en este momento. Por otro lado, la voluntad de la cazadora Cha se mantenía firme, a pesar de que se encontraba por completo en desventaja. Tenía un sentimiento ominoso. La expresión de Jingwo se volvió aún más seria mientras los observaba a los dos. Podía notar que Beru no comprendía la decisión de Ain. Ya había mostrado la abrumadora diferencia de poder que había entre los dos, por tanto, no sabía por qué no cejaba en su desafío. El antiguo rey de las hormigas, un ser que había gobernado en la cima de la cadena alimentaria, comenzó a sentirse incómodo con la terquedad de la hembra humana, que solo servían como presa. Sus recuerdos como gobernante hicieron que surgiese la ira. ¿Cómo te atreves? Tan pronto como Beru tomó la decisión, desapareció y, en un abrir y cerrar de ojos, apareció ante Ain y presionó su cara contra la de ella, mirándola directamente a los ojos. Cualquier forma de vida que todavía respirase se habría dado cuenta de inmediato de quién era el depredador y quién la presa. Era una advertencia de su instinto. El plan de Beru consistía en despertar ese instinto en su oponente y hacerle perder la voluntad de luchar. Desafortunadamente, su estratagema no resultó tan efectiva como pensaba. Como había predicho Jingwo, Ain todavía tenía una última carta de triunfo. La habilidad baile de espadas. La habilidad en la que era más hábil. Sus movimientos se aceleraron como si estuviera realizando un baile mortal y la punta de su espada dibujó espléndidos arcos en el aire. Tap. 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 Pero. Después de un breve bloqueo, usando sus uñas para defenderse con facilidad de todos esos ataques, Beru arrugó su rostro. Basta de juegos. Beru agarró la espada voladora con las manos desnudas y la aplastó. Clank. Solo le quedaba media espada. Pero en lugar de caer en la desesperación, los ojos de Ain brillaron. Solo tengo una última oportunidad. Pensó mientras vertía cada gota que le quedaba de energía mágica en la espada rota para activar la habilidad, espada de luz. El gasto de energía de esta habilidad era enorme y solo podía usarla como último recurso. Por ello, por primera vez durante una pelea, lo reveló en toda su gloria. La hoja de la espada se iluminó con una luz brillante. Después de romper la espada, Beru había bajado la guardia y ella aprovechó ese momento para saltar hacia adelante y apuñalar con la espada de luz. Los ojos de Jingwo se abrieron. No. Por supuesto, no estaba preocupado por Beru. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones de Jingwo, penetró hasta el fondo su abdomen con una brillante luz dorada. Y en solo un momento, la mente de Beru cambió de golpe. Esta mujer es un enemigo, no era un problema morir. Pero si caía, a continuación, la espada de esa mujer apuntaría hacia su soberano. Un instinto enterrado en lo más profundo de la psique de los soldados sombra, uno diseñado para activarse en tiempos de gran angustia y anular cualquiera otra consideración, volvió a la vida. Protege al soberano. En ese momento, la cabeza de Beru quedó en blanco y comenzó un proceso de reinicio donde la orden de Jingwo de derrota al enemigo sin lastimarlo fue borrada por completo. Beru se transformó en un demonio aterrador cuya única misión era defender a Jingwo. Su cuerpo creció de golpe, abrió las mandíbulas como si estuviera preparado para masticar acero y sus garras se desplegaron por completo. Después de prepararse para destrozar al enemigo de su señor, balanceó las 10 garras hacia su objetivo. Parecía que era demasiado tarde. Mano del soberano. Te he dicho que te detengas, dijo Jingwo deteniendo las 2 garras de Beru con sus propias manos y echando a su soldado una mirada enfurecida. Al verlo, Beru comenzó a temblar y, rápidamente, saltó hacia atrás. Sin ni siquiera molestarse en sacar la espada de luz de su estómago, se postró en el suelo y suplicó perdón. Oh, mi rey. Misericordia. Jingwo sabía lo que esta criatura había estado pensando en el momento en que estaba a punto de actuar.
Su pensamiento de «protege al soberano» también sonaba con fuerza dentro de su cabeza. Se limitó a mirar a Beru por un instante antes de apartar la mirada. Plath Chain estaba completamente agotada e, incapaz de aguantar más, se dejó caer al suelo. Sabía que, una vez más, se había encontrado cara a cara con la muerte durante ese breve momento. ¿Estás bien? Cuando Jingwoo se acercó, Chain intentó levantarse, pero finalmente se rindió y, mirándolo, asintió. Sí, pero no la creyó. ¿Por qué te excedes? Ni siquiera deberías tener un motivo para ingresar a mi gremio y arriesgar tu vida. Preguntó mientras la agarraba y le ayudaba a levantarse. De hecho, era solo una prueba. Es más, una prueba que había preparado para poder rechazarla con tacto. En tal confrontación no había necesidad para usar unas habilidades tan peligrosas para aferrarse a la victoria. Esto no podía explicarse por el simple deseo de ganar a toda costa. ¿Puede ser? Dijo Jingwoo con cuidado de no herir sus sentimientos. ¿Qué te gustó? Jingwoo sacudió la cabeza cuando vio cuán avergonzada estaba Ain, que tenía una mirada tonta en la cara. Era como si la hubieran golpeado en la sien. ¿No era eso? Pero entonces, Cha-Ain reorganizó con cuidado sus pensamientos y corrigió su respuesta. Sí. Creo que sí. Dentro de la Agencia de Cazadores de Estados Unidos, el director se sentía bastante infeliz después de recibir la noticia del fracaso en el intento de reclutar al cazador Sang Jingwoo, pero en lugar de pedir un informe, convocó al subdirector a la sala de reuniones. El subdirector acudió con la señora Selner. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó el director antes de que tuvieran la oportunidad de sentarse. Esta era la primera vez, desde la creación de la agencia de cazadores, que alguien rechazaba la oferta de contar con la habilidad de la señora Selner. Señor, lo siento mucho. Dijo el subdirector poniéndose de pie con una expresión seria mientras bajaba la cabeza. No te he mandado llamar para que me des una disculpa, Mako. Dijo el director mientras presionaba un botón. Al instante, todas las paredes de vidrio quedaron tapadas y la puerta bloqueada. El interior de la sala estaba completamente insonorizado. Para evitar una fuga de información, ninguno de los asuntos relacionados con la señora Selner se discutían por teléfono o por correo electrónico. Por eso, el director todavía no sabía qué había ocurrido en Corea del Sur. Adelante, explícame qué ha pasado. El subdirector miró por un instante a la señora Selner. Ella asintió lentamente con la cabeza y, solo entonces, el subdirector separó sus labios y comenzó a hablar. La señora Selner observó al cazador Sang Jingwoo. ¿Cuál fue el resultado? El director sabía cómo funcionaba su poder, por lo que el resultado de su observación era tan importante como el resultado del intento de reclutarlo. El cazador Sang Jingwoo, comenzó el subdirector, parando para lamerse sus labios secos por la tensión. Aparentemente es uno de los reyes. ¿Qué? El director se levantó de golpe de su asiento. De todos los cazadores con los que se había encontrado a lo largo de los años solo había descrito a 3 como reyes. Y los 3 eran lo suficientemente poderosos como para sacudir al mundo. Literalmente era el cenit de los cazadores. Y el hombre llamado Sang Jingwoo también había sido incluido en esa lista. ¿Eso significa que el cazador Sang posee el mismo poder que el resto de cazadores con rango de autoridad especial? Preguntó el director, desviando su mirada hacia la señora Selmer. Pero por extraño que parezca, lo negó con la cabeza. ¿Perdón? Añadió el director, frunciendo el ceño. El subdirector comprendía cómo se sentía su jefe en este momento. Él había tenido la misma reacción cuando escuchó esa respuesta. La señora Selner dejó escapar un largo suspiro. Parece. Tendré que aclararlo un poco más. Dijo antes de comenzar a explicarse. En primer lugar, asumiré que ambos sabéis qué tipo de habilidad poseo. El director y su lugarteniente asintieron con la cabeza al mismo tiempo. Has dicho que los despertados son personas conectadas con los poderes del otro lado, punto. Dijo el director abriendo la boca primero. Al mirar a los ojos del cazador, la señora podía sentir el pasaje que conectaba al despertado con el otro lado. Sin embargo, ella decía que había ciertos despertados que recibían tanto poder que se sentía como si un torrente de luz deslumbrante se estuviera desbordando de sus ojos. Esas personas eran conocidas como los reyes. Entonces, ¿qué hay de diferente en el cazador Sang? No tiene pasadizo. Dijo la señora estremeciéndose de miedo otra vez. Cuando lo miré a los ojos, la oscuridad que había en su interior me devolvió la mirada. Oh, Dios mío, era la misma oscuridad. Pero es un cazador y ayuda a la gente. No parece que sea tan malo, refutó el subdirector. Si el cazador Sang fuera un individuo cruel y malvado, los 2 hombres que habían sacado el arma en su presencia deberían haber muerto en el acto. Sin embargo, dejó que todo el asunto desapareciera sin preocuparse demasiado. No estoy hablando de que el cazador Sang sea bueno o malo, subdirector. Contestó la señora Selner, sacudiendo la cabeza. Sus ojos mostraban una actitud firme. No, estoy hablando del origen de su poder. ¿Es un cazador poderoso? Preguntó el director, que hasta ese momento escuchaba con las manos debajo de la barbilla. La señora asintió con la cabeza. El cazador Sang no toma prestado el poder de otra parte. Solo confía en el poder que está en su interior. Por ello, no está restringido por el pasillo. Y por tanto, no hay límite para su poder. Murmuró el subdirector distraído antes de que un estremecimiento lo devolviera a la realidad. Ni siquiera podía comenzar a imaginar cuán absurdo podría ser el poder de alguien que no tenía un límite.
El director meditó en profundidad después de escuchar las palabras de sus subordinados y, poco después, asintió con la cabeza. Había tomado una decisión. Señora, gracias por su arduo trabajo. Después de despedir a la señora Selner, el director se dirigió al sótano de la agencia de cazadores con su subordinado. Director, ¿a dónde vamos? Al 9º piso subterráneo. No es donde está el archivo. Hay algo más que documentos. El director observó cómo el número del panel del ascensor disminuía sin cesar. Si no podemos confiar en el poder de la señora Selner, entonces tendremos que usar otro método para atraerlo. Ese hombre era muy joven y poseía un poder insondable. Si el cazador Sang realmente poseía un poder increíble tal como acababa de contar la señora Selner, no importaba si su poder venía de la luz o de la oscuridad. Un simple cuchillo que coges para protegerte se vería como un arma mortal desde la perspectiva de otra persona, y el director quería la espada conocida como Sang Jingwo. Cuando llegaron al 9º piso, el director se dirigió hacia lo más profundo del pasillo, mientras desbloqueaba varias puertas con cerraduras electrónicas. Se cruzaron con algunos empleados que lo saludaron, pero el director ni se dio cuenta. ¿Recuerdas la primera puerta de rango S? Por supuesto. Nadie podría olvidar la peor mazmorra de la historia, una pesadilla que llegó a destruir una parte del oeste de los Estados Unidos. Al final, el gobierno estadounidense pagó una enorme cantidad de dinero para atraer a los cazadores más poderosos del mundo. Con ellos, lograron acabar con el monstruo jefe de rango S que había salido de esa puerta. Sin embargo, solo 5 cazadores quedaron con vida. Un solo monstruo había matado a docenas de los mejores cazadores del mundo. Sin su sacrificio, el país de los Estados Unidos de América podría haber dejado de existir. Esa era la razón por la cual el gobierno estadounidense otorgó a los 5 salvadores que quedaron con vida unos derechos equivalentes a los del mismo país. Y ahí es donde se originó el término rango de autoridad especial. El director pronunció el nombre del monstruo que provocó una de las peores tragedias de la historia de la humanidad: el dragón Kamish. Los cazadores especializados en magia dijeron que Kamish significaba llama eterna. Cuando entraron en la última habitación y abrieron la caja fuerte que había en su interior, apareció una piedra rúnica. Estaba bajo unas estrictas medidas de seguridad y era monitorizada en todo momento. Entonces, ¿crees que esto?, dijo el subdirector sorprendido, mientras se estremecía. Tu suposición es correcta, dijo el director poniendo la mano sobre la caja de vidrio reforzado que protegía la piedra rúnica con una sonrisa. Esta piedra rúnica salió del cadáver de Kamish. Después de la incursión de Kamish, 2 de los cazadores de rango de autoridad especial se establecieron con los Estados Unidos. En cierto modo, este era el regalo que Kamish había otorgado a su nación. Desde entonces, los Estados Unidos habían creado la agencia de cazadores y concentrado todas sus fuerzas en promover el poder de los cazadores para que no volviera a producirse otro desastre. Desde entonces ya habían pasado 8 años. Dado que no hubo cazadores de tipo mago entre los supervivientes con rango de autoridad especial, la piedra rúnica de Kamish había esperado durante mucho tiempo en el almacenamiento subterráneo de la agencia de cazadores a su nuevo propietario. Muy pronto, Kamish nos traerá otro valioso regalo para nuestro hermoso país, dijo el director con una sonrisa mientras miraba el cristal. Capítulo 10. ¿Qué opinas del nombre juego solo para el gremio? Hermano, he escuchado que nos podría resultar complicado obtener el permiso para la puerta que apareció ayer. ¿Qué?, dijo el presidente del gremio Orden de los Caballeros, Park Jong-soo, endureciendo su expresión. Los resultados de la gente de la asociación terminaron siendo más altos de lo esperado, explicó el vicepresidente Jun Yong-tae de forma apresurada. ¿Una puerta de rango S? No, eso no. Dicen que no se trata de una puerta de rango S, pero se encuentra en la parte superior de la escala del rango A. Dios, dame un maldito descanso. Si se hubiese tratado de una puerta de rango S, entonces podrían haber renunciado a ella sin dudarlo. El gremio Orden de los Caballeros no tenía ni un solo cazador de rango S, por lo que no tendría mucho sentido intentar despejar una puerta de ese rango. Al igual que en la incursión de la isla de Jeju, la asociación tendría que convocar a todos los cazadores de rango S del país para lidiar con ella. Sin embargo, la historia cambiaba drásticamente si la medición de la emisión de energía mágica era de rango A. El gremio Orden de los Caballeros sería ridiculizado si no era capaz de lidiar con una puerta de rango A, ya que se suponía que eran uno de los 5 principales gremios de Corea. Su ya reducida posición podría retroceder todavía más. Hermano, ¿qué hacemos? Todavía no estoy seguro. Si no nos involucramos, entonces la gente de los elegidos aparecerá. El gremio elegidos del distrito de Hounam. Los finos vasos sanguíneos en los ojos de Park se hincharon cuando escuchó ese nombre. ¿Quieres regalar esa gran puerta que flota justo enfrente de nuestra casa a las manos de Madon Bok? No, señor, solo lo comento. No dejaré que eso suceda, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Entonces, hermano, ¿quieres tomar esa puerta? El previamente agitado Park Jong-soo cerró repentinamente la boca. Sin embargo, su reacción era obvia. Con solo una palabra, decidiría el destino, no solo de él, sino del resto de miembros del equipo de incursión. Aunque estaba agitado, no debería murmurar lo que quisiera. Un fuerte dolor de cabeza empezó a formarse dentro de Park Jong-soo.
Los cazadores de rango A de mi gremio pueden enfrentarse, cara a cara, con el resto de grandes gremios. No, si uno tuviera en cuenta el número o la calidad media de la Orden de los Caballeros, entonces podrían igualar con facilidad al mejor de los gremios de Corea del Sur, los cazadores. El único problema tenía que ver con la falta de cazadores de rango S. Debido a que no tenía ningún cazador de rango S entre sus miembros, la Orden de los Caballeros estaba en peligro de ser expulsada de los llamados 5 grandes gremios de Corea del Sur. Por esa misma razón, la élite de la Orden de los Caballeros era más que suficientemente buena como para lidiar con las puertas de rango anormales. Sin embargo, si se trataba de una puerta cuya medida estaba en el extremo superior del espectro, entonces el gremio tenía que arriesgar la vida de sus miembros para poder despejarla. A pesar de que, formalmente, estaría clasificada como una puerta de rango A, la dificultad de despejar una mazmorra como esa estaría muy cerca del rango S. La Asociación de Cazadores también conocía esos peligros y, por esa razón, no habían decidido si emitir el permiso de incursión a la Orden de los Caballeros. Hermano, si esa cosa resulta ser una puerta roja, lo más seguro es que todos terminemos muertos. Dijo con cautela Jun Jong-tae, expresando su opinión a su jefe. Estaba viendo que la agonía silenciosa de Park Jong-soo se alargaba demasiado. Lo sé. Ya sería complicado tratar de lidiar con una puerta A del rango más alto, pero ¿y si se transformaba en una puerta roja? Solo de pensar en esa idea se horrorizó. Si la diosa de la suerte estuviera de su lado, la mitad del equipo volvería con vida. Si no, todo el equipo de incursión, incluido él mismo, perecería dentro de la mazmorra. Si lo pienso fríamente, debería renunciar. Pero tan pronto como se difundiera el rumor de que renunciaban a una puerta de clase A, el destino de la Orden de los Caballeros sería incierto. ¿Qué novato querría entrar en un gremio que no poseía cazadores de rango S y no podía manejar una puerta de nivel A? Hermano, en ese caso, ¿qué tal si formamos una alianza con otro gremio? Park Jong-soo sacudió la cabeza. ¿Quién iba a querer formar una alianza con nosotros cuando ya saben que no podemos hacerlo solos? Si un gremio podía monopolizar todos los materiales de una puerta de rango A, no había ningún motivo de que quisieran una alianza. Sería un problema para ellos. Todo sería más sencillo si la Orden de los Caballeros desapareciera. Es lo mismo que anunciar a los 4 vientos nuestra incompetencia. La preocupación se fue haciendo más pronunciada en sus rostros. Si buscar una alianza con un gremio es un problema, ¿qué tal si trabajamos con un profesional independiente? Dijo una mujer. Al instante, las cabezas de los dos hombres se movieron al unísono hacia la fuente de esas palabras. Era la sanadora de rango A encargado de cuidar al equipo de incursión de élite, Jun Ye-rim. Una sanadora tenía mucho que decir sobre los asuntos que estaban relacionados con una incursión. Y mucho más si esa sanadora era un rango A que poseía varias habilidades. Sin embargo, como el destino del gremio Orden de los Caballeros estaba en juego, Park Jong-soo no pudo ocultar la expresión de preocupación que estaba en su rostro. Queremos entrar a una puerta de rango A complicada, entonces, ¿cómo podría ayudar un solo profesional independiente? Pero entonces, Park Jong-soo detuvo sus palabras. Acababa de recordar a cierta persona. Un hombre capaz de barrer monstruos de rango S completamente solo. No tendría problemas con algún monstruo de rango A. Si Sang Jin-woo se une. Pensó Park Jong-soo levantándose de su asiento, incapaz de reprimir su emoción. Ese hombre había derrotado con facilidad un monstruo que había sido capaz de derribar a todos los cazadores de rango S de Corea. Si participaba, entonces la seguridad de los miembros del equipo de incursión estaba garantizada al 100%. Y eso no era todo. También podría evitar la ignominia de tener que pedir prestado el poder de otro gremio para despejar una puerta de rango A. La fama de la Orden de los Caballeros puede aumentar. Aliarse con el mejor cazador del país para completar una incursión no afectaría de forma negativa al gremio. La seguridad de los miembros de su gremio estaría garantizada, así como el impulso a la fama de la Orden de los Caballeros. Era una forma maravillosa de atrapar 2 pájaros con un tiro. ¿Qué está haciendo el cazador Sang Jin-woo en este momento? Preguntó con ansiedad Park. Se sentía realmente emocionado. Tanto Jun Ye-rim, que originalmente había tenido la idea, como Jong-tae, que estaba escuchando en silencio desde un lado, sacudieron la cabeza. Desde que despejó la puerta que apareció en medio de la carretera, ha estado tranquilo. Jun Jong-tae recordaba haber visto a Sang Jin-woo en uno de los últimos telediarios que habían emitido en la televisión. Hermano, debo encontrar el número de contacto de Sang Jin-woo. Dijo Jun Jong-tae mientras sacaba su teléfono. No te molestes. Baja el teléfono. ¿Crees que deberías intentar resolver algo tan importante a través de una llamada telefónica? No, tenemos que encontrarnos con él y discutirlo cara a cara. Ajá. Jun Jong-tae estuvo de acuerdo de inmediato. Vamos al norte. Continuó Jong-soo con una sonrisa. Esa noche, Cha-hen estaba acostada en su cama con la sábana tapándole la cabeza mientras daba vueltas como si estuviera con un gran dolor. Le dije que sí. Le dije que sí. Pensó mientras pateaba salvajemente las sábanas. Era como una confesión. Al final, dejó de moverse después de que otro pensamiento apareciese en su cabeza, de la nada. Entonces, no sabía cómo interpretar la respuesta de Sang Jin-woo. ¿No hay una manera mejor que unirse a mi gremio? Ella quería escapar rápidamente de esa situación y le dijo que lo pensaría antes de irse a toda velocidad. Pero cada vez que recordaba ese momento, le causaba tal angustia que su proceso de pensamiento se detenía prácticamente por completo. Sonrojo.
Su rostro se sonrojaba cada vez que lo recordaba. Cuando se enfrentó a los ojos enloquecidos de la criatura convocada, predijo que su muerte era inevitable. Sintió un terror absoluto. Ese era el destino de una presa. Hasta llegó a cerrar los ojos cuando las 10 garras descendieron sobre ella por ambos lados, pero entonces sintió el calor que venía de su espalda. Al mismo tiempo, un aroma familiar la envolvió con suavidad. Cha-en abrió los ojos con cautela y miró hacia atrás. Jingwo estaba sosteniendo las garras con sus propias manos, mientras miraba con furia a la criatura convocada. Era cierto que su corazón había dado un vuelco en ese momento. Pero entonces, ¿te gustó? Era una completa injusticia hacer esa pregunta en ese tipo de situación. No. Cha-en sacudió la cabeza con fuerza, como para sacudirse todos esos pensamientos. Aunque se lo había preguntado, no debería haber respondido con sinceridad. Va a pensar que soy una mujer rara. Aunque sabía que no debía hacerlo, sus labios se separaron por su cuenta. Tal vez porque su mente se sentía más relajada cuando se encontraba cerca del cazador Sang, terminó revelando un lado que siempre había mantenido oculto. Era como si no fuera ella misma. ¿No te gustas a ti mismo? Por alguna razón, esas palabras le sonaron bastante familiares, pero no recordaba dónde las había escuchado. En alguna parte recordaba haber oído una expresión similar. Fue entonces cuando un recuerdo borrado por su mente cruzó su cabeza. Por favor, díselo. Cha-en se enderezó rápidamente. No había pasado mucho tiempo, pero recordó una voz que parecía desvanecerse lentamente, como si estuviera soñando despierta. Por favor, pasa el mensaje. Cha-en hizo todo lo posible para recordar el contenido de la voz, así como al que lo había dicho. Era como si el recuerdo estuviera cubierto por una densa niebla, pero que se iba debilitando. Dile que tenga cuidado. Me encontré con el cazador Min Jung-go. Cuando perdió el conocimiento y la arrastraron a un vacío interminable, el cazador Min Jung-go apareció de la nada y le tiró de la muñeca. En ese momento se sintió disgustada de que estuvieran interrumpiendo su tranquilo descanso. Recordaba haber quedado perpleja por la armadura negra que le cubría la totalidad del cuerpo. Solo era visible su cara, pero, por alguna razón, incluso ese rostro parecía bastante triste. Era diferente a su yo habitual. A medida que el recuerdo volvía lentamente a su mente, Cha-en sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El cazador Min Jung-go se había dirigido a ella con una expresión que apenas era capaz de contener las lágrimas. Díselo al cazador Sang Jingwo. A Jingwo, dile que debe tener cuidado con su poder. Después de terminar de ducharse, Jingwo se quedó quieto frente al espejo del baño. Estaba convencido de que se veía bien, pero nunca imaginó que una belleza como Cha-en sintiese tanto interés como para cambiar de gremio. ¿Soy tan guapo? Jingwo se miró con cuidado en el espejo mientras una sonrisa se filtraba en su boca. No planeaba caer en algo como el narcisismo sin darse cuenta. Solo había una cosa sobre sí mismo en la que tenía confianza. Gracias a las misiones diarias que se repetían todos los días, sus músculos se habían vuelto más duros y la influencia del sistema se notaba más que nunca. Eso era todo. Al final, todo lo que tenía era su cuerpo. En cuanto a su cara, bueno, tal vez estaba por encima de la media, excepto por sus ojos agudos. Fue en ese momento cuando notó algo. Espera. La expresión de Jingwo se volvió seria cuando se miró en el espejo. Inclinó su cabeza hacia adelante y se miró mucho más de cerca. El reflejo de Jingwo y el de verdad se miraron durante mucho tiempo. Una luz extraña parpadeaba en los ojos de Jingwo. Su mirada recorrió todo su rostro y se dio cuenta. Realmente había cambiado. A pesar de que no eran una gran cosa, todas sus pequeñas cicatrices, las manchas de la piel y los desperfectos del paso del tiempo habían desaparecido de su rostro. Es por el efecto de voluntad de vivir. Uno de los beneficios que había obtenido como recompensa por convertirse en un jugador era restaurar todas las partes dañadas del cuerpo. Ese beneficio incluso le había permitido regenerar la pierna que le habían cercenado las estatuas de piedra. Por lo tanto, no sería tan extraño que esos pequeños daños en la piel también se hubieran curado por completo. Sin embargo, lo que realmente le pareció desconcertante fue: soy un poco más joven. Estaba en la mitad de la veintena. Pero ahora que se miraba en el espejo parecía tener poco más de 20, casi unos 2 o 3 años más joven. Era algo asombroso. Aparentemente, hasta cierto punto, la magia podía retrasar el proceso de envejecimiento de los despertados. A lo mejor era un fenómeno similar. Bueno, Jingwo pensó que era divertido que un hombre adulto estuviera mirándose en el espejo de esa manera, por lo que decidió salir del baño. Al mismo tiempo, su hermana estaba saliendo de su habitación, haciendo que se encontrasen al mismo momento en el salón. Hermana, dijo Jingwo, con una sonrisa, llamando a Hina. ¿Cómo me ves? ¿Qué? Mi atractivo como hombre. Hina frunció el ceño. ¿De dónde has sacado esa confianza infundada? A mis ojos eres el mismo hermano de siempre. Oh, gracias. Jingwo sonrió y le pellizcó ligeramente la mejilla. Al momento, ella le lanzó una fuerte patada contra su espinilla como represalia. Por supuesto, el que acabó saltando de dolor fue Hina. ¿Has olvidado qué tipo de persona es tu hermano? ¿Puedes estudiar de forma adecuada con esa cabeza? ¿Qué? Dijo Hina haciendo un puchero y entrecerrando los ojos. Fui la primera de toda la escuela en el examen de acceso. Jingwo se tragó una carcajada al ver la reacción de su hermana.
Estaba disfrutando del comportamiento de su hermana. Una de las mejores cosas de tener a la familia cerca es que, aunque cambies, todavía te tratan de la misma manera que antes. Jin-woo se frotó el pelo mojado con la toalla y pasó al lado de Hina. Trabaja duro. Tú también, hermano. Sin embargo, justo antes de entrar a su habitación, recordó algo y miró hacia atrás. Estoy pensando en crear un gremio. Al oírlo, los ojos de Hina brillaron. Hermano, ¿también te llamarán presidente de ahora en adelante? Supongo. ¿Cuál es el nombre del gremio? Sobre eso, quería escuchar tu opinión. ¿Cuál es? ¿Qué opinas del nombre, Juego Solo? Preguntó Jin-woo con cautela a su hermana, que lo estaba mirando con los ojos llenos de expectativa. La respuesta sonaba igual, pero el tono era totalmente diferente al anterior. Si antes estaba bromeando, ahora sonaba totalmente seria. ¿Qué pasa? ¿Crees que es raro? Hermano, ¿por qué quieres ponerle ese nombre a tu gremio? Porque me encanta moverme solo. Suena a algo que dirías, pero, aún así, ¿no sería algo extraño ponerle ese nombre? ¿Por qué? ¿No consiste tu habilidad en convocar a esos soldados de armadura negra? Sí, eso no es exactamente luchar solo. Ahora que lo escuchaba, tenía sentido. Para mí es solo otra de mis habilidades, pero supongo que la gente lo verá de esa manera. Pensó Jin-woo asintiendo con la cabeza. De hecho, tenía razón. Tal vez terminaría estando unido a este gremio por el resto de su vida, por lo que quería darle un nombre que representara quién era. Por ello había elegido el nombre de Juego Solo, pero ahora, si el verdadero significado no se entiende, será inútil. Necesitaba otra palabra que pudiera describirlo. ¿Qué tal el gremio, Ajin? Preguntó Jin-woo de nuevo, pidiendo su opinión. ¿Ajin? Hina pronunció el nombre por un momento, antes de volver a preguntar con una sonrisa. Me gusta un poco, porque suena como mi nombre al revés. Pero, ¿qué significa? Significa, yo, y Jin, significa, seguir adelante, punto. Todo junto significaba que solo él podía recorrer ese camino. Ese era el nombre que quería darle al gremio que crecería a su lado. Si los combinas, obtendrás el significado de, seguiré adelante. Eso es lo que significa Ajin. Respondió Hina, dando el mejor elogio que pudo pensar. ¿Te parece bien? Al día siguiente, Jin-woo fue a la oficina para informar sobre el nuevo nombre del gremio. Sobre el nombre del gremio. Yu-Hino había estado en la oficina desde primera hora de la mañana, trabajando. Hermano, ese es un nombre excelente. Dijo Hino con una sonrisa brillante en su rostro cuando escuchó el nombre nuevo. Decían que los cisnes flotaban de forma elegante sobre el agua mientras pateaban con fuerza bajo su superficie. La realidad era que Hino se había sentido igual de desesperado que el cisne. Cualquier nombre será mejor que Juego Solo. Era algo que había imaginado en múltiples ocasiones. Soy Yu-Hino, vicepresidente del gremio Juego Solo. Era aterrador. No podía explicarlo, pero un trozo de su corazón dolía cada vez que se imaginaba en esa situación. Sin embargo, no podía rebelarse contra el duro trabajo de su jefe para encontrar un nombre. Ya se había resignado a su destino, pero ahora, los cielos le habían enviado una salida. Hermano, usemos ese nuevo nombre para nuestro gremio. Está bien, al fin tenemos un nombre para el gremio. Contestó Jin-woo tras ver que a su compañero le parecía bien. Hino no pudo evitar llorar de alegría en su interior después de escuchar esa declaración. Lo único que falta es encontrar otro miembro fundador. Murmuró Jin-woo mientras se frotaba la barbilla. Cierto, hermano. Sí. ¿Qué pasó ayer con la cazadora Cha? No creo que funcione. No es exactamente lo que estoy buscando. Yu-Hino tragó rápidamente un grito de asombro. Sabía que los requisitos de su jefe no eran normales, pero nunca habría pensado que estaría insatisfecho con un cazador del nivel de Cha Ain. Aunque la cazadora Cha era todavía muy joven, seguía siendo un rango S con registros excelentes y, para colmo, también era muy hermosa. Daba igual desde qué ángulo la viera, era casi perfecta. Al menos desde la perspectiva de cualquier persona normal. Sin embargo, parecía que la palabra, normal, no se podía aplicar a su jefe. Supongo que es lo que se puede esperar de alguien que barrió toda una isla de monstruos de clase S en su primera aparición pública. Resultaba obvio que los cazadores de rango S, regulares, ni siquiera podrían llamar su atención. Pero, si este fuera el caso, ¿qué tipo de cazador satisfaría sus estrictos criterios de evaluación? Aunque habían recibido cientos de solicitudes para ingresar al gremio, la mayoría solo la habían enviado porque habían visto el nombre de Sang Jin-woo en la oferta de empleo. Suponía que tendría que arrojar todas las solicitudes a la basura. Entre las que quedan, ninguna es mejor que la cazadora Cha. De repente, se sintió abrumado por la preocupación de que, a este ritmo, el gremio nunca podría abrir sus puertas. Disculpa, jefe, ¿qué tipo de persona estás buscando? Preguntó con cautela. Alguien con una licencia de cazador que no se preocupe mucho por la actividad del gremio, pero en el que podamos confiar. Al oírlo, Hino pensó en una persona que cumplía perfectamente con ese criterio de inmediato. Es completamente. Y en ese momento, toc, toc. Alguien llamó a la puerta de la oficina. ¿Quién será? Hino se levantó de su asiento y abrió la puerta. Había dos hombres desconocidos que parecían estar bastante incómodos. Se trataba del presidente Park Jong-soo y el vicepresidente Jun Jong-tae, de la Orden de los Caballeros. Se habían apresurado a viajar a Seúl para hablar con Jin-woo. ¿Estás aquí?, dijo Park con una brillante sonrisa al reconocer a Jin-woo. ¿Quién eres?
Preguntó Jin-woo levantándose de su asiento. Ah, ¿dónde están mis modales? Park se acercó rápidamente y extendió la mano mientras se presentaba. Soy Park Jong-soo, el maestro de la Orden de los Caballeros. Jin-woo asintió con la cabeza. De hecho, sentía que había visto esa cara en algún lugar, pero no recordaba dónde. Reconocer a uno de los maestros de los 5 gremios principales de Corea del Sur tampoco debería ser raro. Era una persona que aparecía con frecuencia en las noticias y en los programas de televisión. Sin embargo, la Orden de los Caballeros era un gremio que tenía su sede en Busan. ¿Qué trae a los representantes de la Orden de los Caballeros hasta aquí? Preguntó Jin-woo confundido, después de escuchar la breve introducción. Ah, lo cierto es. Park dudó un poco antes de intercambiar una mirada con John Tae. Nos han asignado una puerta demasiado grande y, terminó diciendo con cierta dificultad. Pero poco después, la vacilación desapareció de sus ojos. Cazador Sang Jin-woo, te aseguro que no te arrepentirás por escucharnos. ¿Te importaría concedernos algo de tu tiempo y escuchar lo que tenemos que decir? Los ciudadanos se encogen de miedo ante la masiva puerta aparecida ante la costa de Gwananri. La Asociación de Cazadores aún está deliberando sobre el permiso de incursión. ¿El gremio Orden de los Caballeros se dará por vencido ante la incursión de la puerta de Gwananri? ¿Se repetirá la pesadilla de la isla de Jeju? Park abrió uno de los muchos artículos y mostró el video. Mira eso, tío, ¿lo estás grabando? Wow. ¿Cómo es posible? ¿Existen puertas tan grandes? Era un video grabado por un civil y contenía las voces asustadas de la multitud como música de fondo. Pero era comprensible, la puerta del video era enorme, sobrepasaba a un edificio de 10 pisos. Esa puerta en particular era tan grande que había logrado aterrorizar incluso a aquellos ciudadanos que, por la costumbre, veían con indiferencia las puertas normales. El tamaño y la clasificación de una puerta no tienen por qué coincidir, pero, dijo Park cuando finalizó el video, tratando de explicarse, al parecer está emitiendo una cantidad anormal de energía mágica. Los ojos de Jin-woo comenzaron a brillar al escuchar la noticia. ¿Es rango S? Se nos ha dicho que no ha alcanzado el rango de incapaz de medir, pero está justo antes de llegar a ese nivel. Es la puerta más grande que ha aparecido en Busan hasta este momento. Es decir, aunque en teoría era una puerta de rango A, estaba demasiado cerca de una de rango S. ¿Puedo ganar puntos de experiencia? A diferencia del corazón emocionado de Jin-woo, la voz de Park Jong-soo sonaba bastante amarga. Como viste por los titulares de las noticias, la asociación no quiere emitir el permiso de incursión. ¿Es porque será demasiado peligroso? Como habrás escuchado, nuestro gremio carece de un cazador de rango S. Desde la perspectiva de la asociación, no pueden confiar en nosotros para hacer este trabajo, dijo Park, para a continuación hacer una pausa y mirar furtivamente a Jin-woo. Si todavía estás buscando un gremio, ¿qué tal si? Pero antes de que Park tuviera la oportunidad de terminar su oración, Jin-woo señaló hacia la portada del documento que se encontraba en la parte superior de la sala de reuniones. Se podía ver con claridad el título escrito en la mitad superior de la portada. Lista de solicitudes para miembro fundador del gremio. Park Jong-soo se rascó vergonzosamente la parte posterior de la cabeza y asintió. Ajá. Y con eso, el intento de Park de atraer a Jin-woo al gremio Orden de los Caballeros se fue por el desagüe. Había llegado el momento de llegar al fondo de la historia. Los cazadores de élite de nuestra Orden de los Caballeros no son inferiores a los cazadores de otros gremios. Es solo que no tenemos ningún cazador de rango S para liderar a nuestro grupo. Eso es todo. Hasta ese momento lo habían hecho bien, pero, cualquier cosa, podría suceder durante esta incursión en particular. En caso de que, algo, pasara, necesitaban la presencia del mejor cazador. Un solo cazador de rango S sería suficiente para revertir cualquier posible situación y, en este momento, no había necesidad de buscar uno más lejos. Cuando el grupo de cazadores coreanos había estado a punto de ser exterminado, un joven apareció de la nada y arregló la situación. Y estaba sentado ante él. Además, ahora que lo había visto de cerca, Sang Jin-woo parecía realmente una persona en la que se podía confiar. Un autógrafo. Si le pregunto, ¿me dará uno? De repente, Park entendió de dónde había venido el ansia de la sanadora Chong Ye-rim cuando le pidió que consiguiera un autógrafo. Aunque Sang Jin-woo rechazara la idea de una cooperación. ¿Hay algo en mi cara? ¿Ah, Chen? No. De ningún modo. Contestó Park con una sonrisa mientras agitaba su mano antes de continuar. En realidad, creo que obtendremos el permiso para la incursión si aceptas cooperar con nuestro equipo. Jin-woo se cruzó de brazos y se apoyó contra el respaldo de su silla. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar sobre la idea, Park siguió hablando. Por supuesto, definitivamente nos aseguraremos de que el trato sea justo. Dijo con una sonrisa grabada en su rostro mientras sacaba un contrato que ya había preparado. Entregaremos el 20% de los ingresos generados en esta mazmorra. Uno de los principales gremios estaba dispuesto a ceder el 20% de sus ganancias a un solo individuo. Un cazador normal jamás podría soñar con una oferta como esta. Cuando un gremio prestigioso ataca una mazmorra, los cazadores de rango S obtienen alrededor del 10% de los ingresos. Y ahora la Orden de los Caballeros estaba dispuesta a darle el doble. Tal como había dicho Park, no era un mal trato. Desafortunadamente, los pensamientos de Jin-woo eran un poco diferentes. 50-50. La mano de Park Jong-soo, que estaba a punto de sacar un bolígrafo para ayudar a Jin-woo a firmar el contrato, se estremeció por un instante.
Si me tratas como a un gremio y no como a un profesional independiente, cooperaré contigo. Dijo Jin-woo, asegurándose de que se le escuchara con claridad. Un terremoto estalló en los ojos de Park Jong-soo ante la sugerencia de dividir los ingresos por la mitad. Venga ya. Sin embargo, no podía protestar en este momento. No era una exageración decir que el destino de la Orden de los Caballeros dependía de esta incursión. No pienso hacerlo por el 20%. Pensó Jin-woo mientras chasqueaba la lengua en su mente. No estaba tratando de aprovecharse de la situación de urgencia en la que se encontraba el gremio Orden de los Caballeros, pero, si se analizaba desde todos los ángulos posibles, lo normal sería dividir los beneficios por la mitad. Aunque sean la élite de la Orden de los Caballeros, son tan buenos como mis soldados sombra, ya fuera por el número o la calidad, no se podían comparar. No solo eso, además su lado contaba con un cazador de rango S. Si la paga que recibiría por todo este potencial era un mísero 20%, sería lo mismo que ofrecerse para trabajar gratis. No había ninguna razón para renunciar a una parte justa de los beneficios cuando las dos partes estaban haciendo un trato entre iguales. Además, Jin-woo tampoco quería rebajar su propio valor. En ese caso, ¿qué tal 40-60? Disculpa, pero no estoy tratando de negociar con el gremio caballeros. ¿Eso significa que no aceptarás nada menor del 50%? Jin-woo asintió con la cabeza. Estaba claro, pensaba que todo sería más fácil porque aún es joven y se ve amigable, pero ahora veo que no será tan sencillo. Pensó Park meditando por un instante, pero tenía sentido. Era alguien que podía vencer a un monstruo que ni siquiera el poder combinado de los cazadores de rango S de Corea podían enfrentar, y Park estaba tratando de agregar ese tipo de cazador a su equipo. De repente se dio cuenta de que la demanda de este joven podría no ser tan extravagante como le había parecido en un principio. No, Park Jong-soo sacudió la cabeza. No era una demanda irrazonable. Si la otra parte quisiera jugar duro, en lugar de pedir el 50% podría haber insistido en reclamar el 80%. De todos modos, la realidad era que el cazador Sang no era el que estaba en apuros en esta situación. Si abandonaban la incursión, las pérdidas para la Orden de los Caballeros serían incalculables. En cambio, este joven no tenía nada que perder. Nada en absoluto. En realidad, esto era lo mismo que si la otra parte arrastraba a este joven a una mesa de negociaciones en contra de su voluntad. Solo estaba exigiendo su mitad, ya estaba siendo bastante considerado. Eso es todo. Si se completaba este acuerdo, la Orden de los Caballeros conseguiría el seguro más de confianza que podía haber en estos momentos en Corea del Sur. Un seguro conocido como San Jin-woo. De repente, recordó las palabras que John Tae le había dicho el día anterior. Hermano. Si esa cosa resulta ser una puerta roja, lo más seguro es que todos terminemos muertos. Sin embargo, ¿qué ocurriría si el cazador Sang los acompañaba? Era un joven que se había enfrentado a miles de bestias de clase S sin inmutarse, y él mismo en persona había confirmado el estado en el que habían terminado las hormigas de la isla de Jeju. Sí, lo hizo. Precisamente ese momento comenzó a recordar que el hombre responsable de acabar con todas esas hormigas estaba sentado justo frente a él. Bloop al fin fue capaz de hacer pasar saliva a través de su garganta seca. Había sido testigo con sus propios ojos de cómo se encontraba la zona repleta de hormigas sacrificadas, pero aquí estaba, ocupado ladrando sobre si un 20% o un 80% con el hombre que lo había hecho posible. He sido demasiado grosero. Park admitió su error y luego se sintió profundamente agradecido por la amable contraoferta de Jin-woo. Sin embargo, no era el momento de darle las gracias. Necesita dar un paso atrás, pero al mismo tiempo dar la sensación de que el trato era justo. Tenía que pensar en algo. Muy bien, aceptamos. A cambio, dijo Park levantando la voz con cautela, después de una larga agonía. A cambio, ¿eres capaz de enfrentarte solo a un monstruo, jefe? Capítulo 11. Momento inoportuno. La expresión de Park Jong-soo revivió con determinación después de conseguir ese acuerdo. La mayor parte del daño causado por una mazmorra era por culpa de su jefe y, para minimizar el daño que podían recibir, Park había realizado un movimiento agresivo y conseguido que Jin-woo lidiara con el monstruo jefe. Con la fuerza que mostró en el hormiguero, debería poder tratar con ese monstruo él solo. Aunque estaba muy nervioso con la idea de que su oferta fuera rechazada, Park mantuvo la boca cerrada y esperó una respuesta. Sin embargo, al contrario de la cara de Park y su rostro cada vez más rígido, Jin-woo estaba tratando de ocultar la sonrisa que deseaba salir de sus labios. Al final, tuvo que elevar la mano que tenía sobre su barbilla hasta justo debajo de su nariz y cubrirse la boca por completo. Estaba formando un ceño impresionante. Quería dar la sensación de estar considerando de forma seria su oferta. La operación había sido un rotundo éxito. Llegados a este punto, Park no sabía cómo resistir la espera y se concentró únicamente en las palabras de Jin-woo con las manos empapadas de sudor. Vale. Respondió Jin-woo tras dejar escapar un suave suspiro. Había sido una larga espera. Lo haremos de esa manera. Park apretó los puños escondidos debajo de la mesa. Sí, tan pronto como escuchó la aprobación de Jin-woo, sintió que todas sus preocupaciones y cargas desaparecían de sus hombros. Había estado realmente preocupado, pero ahora sentía que se había agobiado por nada. Debería habérselo dicho desde el principio. Por primera vez desde que había salido de Busan, una brillante sonrisa apareció en la cara de Park Jong-soo.
Todo lo que quedaba por hacer era ponerse en contacto con la asociación y obtener el permiso para la incursión. Pero ahora que el cazador Sang había accedido a cooperar, ya no había nada que lo impidiera. Deberíamos empezar mañana, ha pasado demasiado tiempo desde que apareció la puerta. Entonces nos veremos mañana. Dijo Park dejando de guardar sus cosas y haciendo una rápida sugerencia. ¿Qué te parece si vienes con nosotros hasta el sur? Dado que iban a volver a encontrarse al día siguiente, sería mejor si ya viajaban todos juntos. Park Jong-soo hizo esa sugerencia con eso en mente. Te podemos llevar al mejor hotel y pagar el alojamiento. Sin embargo, Jin-woo no veía ningún motivo para pasarse tantas horas en un estrecho vehículo. Todo lo que tenía que hacer era insertar uno de sus soldados sombra en Park. Sería imposible llegar tarde. Ya tengo una cita esta noche, será complicado irme ahora. Dijo dando una excusa adecuada, mientras echaba un vistazo a la sombra con forma circular que se arrastraba por el suelo. Ajá, pero no te preocupes. Llegaré a tiempo. Sería un escándalo que un maestro de gremio llegase tarde a una incursión. En ese momento, John Tae, vicepresidente del gremio Caballeros, que había salido de la sala de reuniones para ocuparse de unos asuntos personales, regresó a la habitación. Hermano. Gritó a pleno pulmón nada más entrar en la habitación. ¿Qué pasa? Contestó Park entrando en pánico mientras se levantaba de golpe de su asiento para mirar a su alrededor. La sombra se ha movido, de un lado a otro. Park se congeló por un segundo antes de terminar de ponerse de pie y mirar a Jun Tae. Jun Tae. ¿Has bebido? Sintiendo que la atmósfera se había vuelto de repente un poco fría, Jun Tae olvidó lo que quería decir y se frotó debajo de la nariz con el dedo índice. ¿Has bebido? Hermano, he tomado un par de latas de cerveza como aperitivo en la estación de servicio de la autopista. ¿No te dije que debes tener cuidado cuando estamos tratando de hacer negocios oficiales? Señor, lo siento. Contestó Jun Tae inclinándose ante Park, para a continuación hacer lo mismo ante Jin-woo. Lo siento, señor Sang. Dijo Park mientras empujaba la parte posterior de la cabeza de Jun más hacia abajo y se inclinaba al mismo tiempo. Es un buen tipo, pero cuando bebe suele decir tonterías. Te pido disculpas por el escándalo. No, está bien. Quiero decir, en ocasiones, las sombras pueden moverse. Y así, cuando la reunión estaba a punto de terminar en una atmósfera amigable, el teléfono de Jin-woo, que se encontraba sobre la mesa, vibró. BRRRRR. ¿Quién es este? Echó un vistazo al número de la llama, pero no pudo reconocerlo. Perdonadme, tengo que responder esta llamada. Sí. Como un caballero, Jin-woo pidió la comprensión de sus invitados antes de salir de la sala de reuniones. Al mismo tiempo, tanto Jun Tae, como responsable de hacer un alboroto en este momento, como Park Jong-soo con su nervioso corazón, soltaron un suspiro de alivio. Pero la sombra realmente se ha movido. Deja de decir tonterías. Jun Tae finalmente cerró la boca sobre este asunto después de sufrir la feroz mirada de Park. Pero después de un breve silencio, sintió curiosidad por el resultado de la negociación y volvió a abrir la boca. Jefe, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué quieres decir con ¿qué ha pasado? Aceptó cooperar. Esas son buenas noticias. El rostro tenso de Jun Tae se iluminó de inmediato y, con una amplia sonrisa, decidió seguir preguntando. Por cierto, ¿le preguntaste acerca de unirse a nuestro gremio? Ni siquiera lo mencioné. Me mostró eso, insinuando que está creando un gremio. Al igual que anteriormente hizo Jin-woo, Park recogió el archivo con la lista de solicitudes para el puesto de fundador del gremio, y se lo mostró a su compañero. La situación de los gremios en Corea está bastante estable, será prácticamente imposible formar un gran gremio en estos momentos. Si se hubiera unido al nuestro sería tratado como un rey, pero está dispuesto a sufrir por nada. Dijo Jun Tae soltando una risita. Sí, es una pena. Añadió Park lamiéndose los labios con pesar tras perder esta oportunidad. Al mismo tiempo, trató de colocar la carpeta en su posición original, pero una solicitud se salió del portafolio. Por un instante se sobresaltó y, rápidamente, lo levantó para colocarlo en su lugar, pero su expresión se congeló en el acto. Había una fotografía de una mujer de aspecto bastante familiar unida a la solicitud. Hasta la cara de Jun Tae estaba rígida. Hermano, esa no es. A pesar de que lo estaba viendo con sus propios ojos, no podía creerlo. Tienes razón. Es la vicepresidenta del gremio Cazadores. Dijo Park asintiendo con la cabeza. Jun Tae observó en silencio la foto de Cha-in por un momento antes de volverse de nuevo hacia Park Jong-soo. Jefe, ¿no deberíamos hacer también cosas como esta? De inmediato, la expresión de Park Jong-soo se frunció. Maldito idiota. Después de salir de la sala de conferencias, Jin-woo tocó el icono, responder. Entonces, una voz familiar salió del altavoz del teléfono. Hijo. Después de confirmar quién era, Jin-woo se sintió bastante aliviado, pero al mismo tiempo también se sintió un poco arrepentido. Mamá, ¿has comprado un teléfono nuevo? Sí. Tan pronto como lo he comprado, he querido escuchar la voz de mi hijo. Quizás te estoy molestando. Jin-woo echó un vistazo a la sala de reuniones, con las dos personas de la Orden de los Caballeros en su interior, y sonrió. No, mamá. De ninguna manera. Eso es un alivio. Pero no sé si he comprado el teléfono correcto.
No estoy acostumbrada a este tipo de cosas. ¿Has ido sola a la tienda? ¿Por qué no te ha acompañado Hina? Está ocupada con sus estudios y no quería molestarla. No habría estado mal que su madre pensara un poco en sí misma de vez en cuando, en vez de estar siempre preocupada por sus hijos. Jingwoo soltó un suave suspiro cuando terminó la llamada. De todos modos, se sintió un poco decepcionado al descolgar el teléfono y descubrir que la llamada era de su madre. ¿Qué estaba esperando? Jingwoo sonrió en su interior y guardó el teléfono en el bolsillo antes de levantar la cabeza. Un renovado vigor brillaba intensamente en sus ojos. Gracias al gremio caballeros, podría saborear el olor de una mazmorra al día siguiente. Una puerta que está cerca de ser un rango S. Sentía como si no hubiera salido en mucho tiempo para quemar sus energías. Ya había pasado una semana desde su regreso de la isla de Jejuí, además de entrar en una puerta de rango B, no había hecho nada de ejercicio. Dudum, dudum. Después de todo ese tiempo, su corazón volvió a latir emocionado con la incursión del día siguiente. Los cazadores de élite de la Orden de los Caballeros se habían reunido en el mismo lugar. Todos estaban emocionados y expectantes, pero no lo podían evitar. Probablemente habrían tenido que arriesgar su vida en esta incursión y, si resultaba ser una puerta roja, la muerte estaría asegurada. Pero ahora, el cazador Sang Jingwoo había acordado unirse a ellos para la incursión. Sí. Gritó Jerrim de felicidad cuando se enteró de que el cazador Sang iba a participar. Era la persona que había dado la idea. El resto de cazadores no fueron muy diferentes y expresaron su entusiasmo a su manera. Pero todos estaban encantados de poseer una red de seguridad. En ese momento, solo había una persona nerviosa. El maestro del gremio Park Jong-soo era incapaz de quedarse quieto y no paraba de dar vueltas nervioso mientras esperaba a que apareciera Jingwoo. Debería haber insistido en traerlo con nosotros. Park miró el reloj. Eran las 11:05. Si todo seguía según lo programado, la incursión comenzaría en 5 minutos. Sin embargo, la persona que estaba esperando todavía no había aparecido, por lo que se estaba ahogando un mar de ansiedad. Sin él, esta incursión ni siquiera podría empezar. La Asociación de Cazadores había emitido el permiso para la incursión tan pronto como la Orden de los Caballeros le notificó que el cazador Sang Jingwoo iba a participar. Era como si estuvieran esperando esa noticia. Tenía pocas dudas de que el mero hecho de decir su nombre era lo que había acelerado todo el proceso, y ahora no podían comenzar la incursión antes de que llegara. Un segundo más. Park observó los rostros de los miembros del equipo de incursión y solo podía ver ojos llenos de emoción. Si ahora les decía que entrarían sin el cazador Sang, se opondrían por completo. No haría falta que la asociación dijera nada. Quedan 3 minutos. Park Jong-soo sacó su teléfono por pura ansiedad, pero lo volvió a guardar después de reunir toda la paciencia que había en su interior. Sería un poco grosero volver a llamar a alguien que había dicho que iba a llegar en unos 10 minutos. Sin embargo, no podía sentir a nadie con una gran aura acercándose a la puerta y Jingwoo tampoco le había llamado para decirle que estaba en la zona. Park Jong-soo buscó algo para masticar en lugar de seguir comiéndose sus entrañas, y al final se decidió por un cigarrillo. Cazador Sang, ¿dónde estás? Casi al mismo tiempo. Jingwoo salía de su apartamento. Estaba equipado con zapatillas deportivas y ropa cómoda. Miró su reloj. Eran las 11:01. Miró hacia arriba y vio un cielo nublado y sombrío. Por un instante, se preguntó si Hina habría llevado su paraguas. Pero ese tipo de pensamientos desaparecieron al instante. Vamos allá. Con una sonrisa, Jingwoo se subió la capucha para ocultar su rostro. Al instante activó sigilo, y justo después. Intercambio de sombras. De forma inmediata, intercambió su posición con el soldado sombra. Mientras tanto, en algún lugar de la escuela secundaria de Hina, actualmente, 3 estudiantes varones con rostros llenos de infelicidad realizaban un recado para el profesor de la clase de arte. ¿Esto no es claramente explotación laboral? Creo que sí. Estamos haciendo algo que forma parte de las tareas del profesor. Los estudiantes continuaron quejándose con amargura al abrir la cerradura de la segunda clase de arte, que actualmente se usaba como almacén. Ark, está lleno de polvo. ¡Qué desagradable! Siendo un almacén olvidado y poco utilizado, dio la bienvenida a los estudiantes con una gran capa de polvo. En su interior había materiales de arte gastados, pinturas abandonadas y estatuas de yeso que en algún momento se habían usado como modelos para los ejercicios de pintura. ¿Cuántas estatuas tenemos que llevar? Hay 6, así que deben ser las 6. Entonces tendremos que volver otra vez. ¿Por qué no llevas 4 al mismo tiempo? Los estudiantes se arremangaron para cargar las figuras de yeso. Sin embargo, uno de los estudiantes que estaba intentando levantar una de las estatuas de la esquina encontró algo más. Después de escuchar el sonido de sorpresa, sus amigos se acercaron con rapidez para echar un vistazo. ¿Qué es eso? Había un gran agujero negro en la pared. Era una puerta del tamaño de un humano adulto. El más grande de ellos miró la puerta y se echó a reír. Me pregunto qué está pasando aquí, dijo mientras presionaba su mano contra la superficie de la puerta. Una puerta cerrada es segura. Quitando a los cazadores, que pueden entrar, las cosas de dentro tampoco pueden salir. Crack. De repente, se formó una grieta sobre la superficie de la puerta y, al mismo tiempo, una mano salió disparada y agarró la cabeza del niño. El estudiante luchó ferozmente para liberarse, pero la mano ni siquiera se movió. Plas.
Acompañado del sonido de una fruta rompiéndose en pedazos, la sangre salpicó todo el almacén repleto de polvo. Jun Seok. Junto a los gritos de los estudiantes que estaban manchados de sangre, la cortina negra que cubría la entrada de la puerta se hizo añicos como una ventana de cristal, y los monstruos de su interior cruzaron a este mundo.